bodas del Cordero es un evento escatológico de fin de los tiempos que está profetizado en el libro del Apocalipsis específicamente. Pero para poder nosotros conocer de dónde proviene esta doctrina de las bodas del Cordero o esta profecía de las bodas del Cordero, tenemos que entender primero que la Biblia utiliza una metáfora que es la metáfora de un matrimonio. Siempre desde Antiguo Testamento el matrimonio, una boda, es una metáfora que se mantiene a lo largo de todas las escrituras. Es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos que la Biblia habla de una boda y simboliza la relación de Dios con su pueblo como una relación matrimonial. Es decir, que esto de una boda entre Dios y su pueblo no es algo que aparezca solamente en el Nuevo Testamento, sino que es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Aún Dios lo utilizaba para simbolizar, para hacer una metáfora entre su pueblo Israel y él. O sea, la relación entre Dios e Israel se simbolizaba también con la metáfora de una esposa y un esposo. Vamos a mirar las bodas del Cordero como tal, el texto base del cual vamos a desarrollar nuestra enseñanza de hoy está en el libro del Apocalipsis, y quiero que todos abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer del 6 al 10 primeramente. Apocalipsis capítulo 19 versículo del 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dejamos hasta ahí. Esa es el texto principal que contiene este evento de las bodas del Cordero, pero repito, la palabra boda o el concepto de esposa y esposo de manera metafórica se encuentra en diferentes textos de la Biblia. Solamente como para echar un vistazo vamos a ir a Isaías 54, un momentico, solamente como para mirar, porque estos no son los únicos textos, son muchísimos textos en los cuales Dios se refiere a su pueblo como su esposa y se identifica a él mismo como el marido de su pueblo. Vamos primero a Isaías 54 y leemos del 4 al 5. Mire lo que dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahí Dios se compara como el marido de Israel. También podemos ir más adelante al profeta Oseas. Vamos un momentico al profeta Oseas y vamos al capítulo 2 de Oseas. En el capítulo 2, el versículo 18 del profeta Oseas. Oseas 2, 18 dice lo siguiente: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás
a Jehová. Esta es una promesa bien preciosa y se refiere a los tiempos del milenio, porque solamente cuando Cristo reine aquí en la tierra es que puede haber algo así como que las serpientes de la tierra no nos hagan daño, que no haya arco, que no haya espada, que no haya guerra y que podamos dormir seguros. Eso tiene que ver con el gobierno del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero lo lindo es que dice te desposaré, es decir, me casaré contigo. Eso en Oseas 2:18. Pero no solamente el Antiguo Testamento, como estas citas hay miles de citas donde Dios se compara con el marido de su pueblo y a su pueblo la toma como esposa. Tenemos también la forma como Jesús hablaba. En Marcos 2:19 tenemos un ejemplo del Señor Jesucristo que también usó esta metáfora. Vamos a Marcos 2:19. Dice, Jesús les dijo, bueno, para poder entender el texto vamos al versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ahí está Jesús hablando acerca de que Él es el esposo de la iglesia. También está Mateo 22, vamos a otro texto, como por sacar algunos. Mateo 22, bueno, aquí hay una parábola, que es la parábola de la fiesta de bodas, donde el Señor Jesucristo utiliza la misma metáfora. Mateo 22, del 1 al 14. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Bueno, ya vemos cómo el Señor Jesús utiliza eso, pero hay algo también supremamente importante y es que el apóstol Pablo también usó la misma analogía, también usó la misma metáfora de comparación entre la unión de un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, y Jesucristo y su iglesia. En Efesios capítulo 5, un texto que es bastante conocido, encontramos la misma comparación. Vamos a Efesios 5, rápidamente. Efesios capítulo 5, encontramos en el versículo 23 que el apóstol Pablo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia, respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces ahí vemos que la analogía es clara, que la metáfora ha sido usada desde el Antiguo Testamento, continuamente ha sido usada para reflejar que el matrimonio que nosotros vemos aquí, el concepto de matrimonio que nosotros vemos aquí en la tierra, no es sino una parábola o una metáfora
de la relación entre Dios y su pueblo, y específicamente de la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso es que los matrimonios son sagrados, por eso es que la unión conyugal entre un hombre y una mujer es santa y es sagrada. Por eso es que Dios castiga tan duramente el adulterio, y por eso es que la humanidad, entre más avanza en su corrupción y en su perdición, más se deteriora el concepto del matrimonio. ¿Por qué? Porque el concepto del matrimonio es un concepto santo y sagrado. Dios creó al matrimonio para muchas cosas, es decir, hay una finalidad inmediata, como que el hombre no esté solo, que el hombre tenga ayuda idónea, que el ser humano pueda tener compañerismo, que el ser humano pueda crecer, que se puedan amar a sí mismos, porque es en el matrimonio donde se cumple el resumen de la ley, que es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es en esa unión conyugal donde se le pide al hombre que ame a su esposa como se ama a sí mismo, y que primeramente ame a Dios. Y ahí es donde se cumple ese triángulo de la ley: el amor a Dios hacia arriba, el amor al prójimo hacia enfrente, que tiene que ser un amor perfecto, que tiene que ser un amor igual al que yo siento por mí mismo. Y eso, esa perfección de la ley se da en el matrimonio. Dios creó el matrimonio para satisfacer principalmente las necesidades del ser humano, pero más allá de ese propósito y por encima de ese propósito hay un propósito eterno y glorioso, y es que cada matrimonio es una parábola del amor de Cristo por la iglesia. El matrimonio viene a ser santo precisamente por eso, porque es un reflejo, porque es una metáfora, porque es una parábola, porque es un símbolo de una realidad superior y eterna. Y aunque el matrimonio aquí es hasta la muerte, la realidad que el matrimonio representa, que es la unión de Cristo con la iglesia, el amor de Cristo por la iglesia, la entrega del Señor Jesucristo para santificar a su iglesia, toda esa implicación es eterna. Entonces, nosotros tenemos que entender la santidad y la dignidad del matrimonio desde ese punto de vista, o sea, más allá de lo que aquí en la tierra pueda significar el matrimonio. Nosotros debemos proyectarnos hacia lo que Dios quiere significarnos con la unión de un hombre y una mujer bajo el vínculo sagrado del matrimonio. Por eso es que cuando se trata de socavar el matrimonio y aún de profanar el matrimonio con ideologías de género, con ideologías homosexuales, cuando se está haciendo eso, se está atentando directamente contra el carácter santo de Dios. Y por eso hay que tener en cuenta que los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien difíciles. Entonces, ahora sí, vamos al evento como tal, las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Regresamos al capítulo 19 del Apocalipsis, y lo primero que nos vamos a preguntar es: ¿dónde se realizarán las bodas del Cordero? Vamos a Apocalipsis capítulo 19 y leemos el versículo 1, y dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Repito: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Si nosotros comenzamos a mirar el capítulo 19, es una escena en el cielo. Juan dice: oí una voz en el cielo. Todo lo que está sucediendo aquí en el capítulo 19, toda esta exaltación, toda esta glorificación, todo este tiempo de adoración y de alabanza está sucediendo, por supuesto, en el cielo. Recuerden, en el cielo, porque en el momento cronológico, por decirlo así, que se están dando estas cosas, en la tierra ya está reinando el anticristo. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo, porque es imposible que la unión de Cristo con su iglesia se vaya a consumar
aquí en la tierra cuando está reinando la iniquidad, cuando está reinando la maldad. Además de eso, Dios le concede a su iglesia el ser transformada, el ser glorificada. Ya estudiamos ese asunto del arrebatamiento, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, cuando suene la trompeta y nosotros seamos arrebatados y vayamos a recibir al Señor al aire, dice, en los aires, dice, y allí estaremos para siempre con el Señor. La voz de la que está hablando el capítulo 19 de Apocalipsis es una voz que Juan escuchó en el cielo. Así que ya tenemos la primera respuesta, en dónde serán las bodas del Cordero, en el cielo. Continuamos leyendo y dice el versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí está hablando del humo de Babilonia. Si ustedes retroceden al capítulo 18, porque estamos hablando de dónde y estamos hablando también de cuándo. ¿Dónde serán las bodas del Cordero? ¿Cuándo serán las bodas del Cordero? El capítulo 18 del libro del Apocalipsis tiene un título que se llama La caída de Babilonia. La caída de Babilonia. No vamos a estudiar a Babilonia en estos momentos, pero el nombre Babilonia es el nombre que se le da a la gran ramera, que se le da a todas las religiones falsas que han adulterado la revelación bíblica y que de esa manera han hecho tropezar a las personas para que no busquen a Dios y se han fabricado un Dios falso, con una adoración falsa. La gran ramera que aparece aquí es Babilonia la grande, la madre de las rameras, así la describe en el capítulo 18. Pero lo importante es saber que Babilonia representa a Roma. Babilonia representa a la religión, escuche bien, que ha perseguido a la iglesia y que ha torturado y asesinado al pueblo de Dios a través de los años. Si usted mira el último versículo del capítulo 18, quiero que vaya allá. ¿Por qué estamos hablando de Babilonia? Porque el momento en el cual se van a dar las bodas del Cordero es justamente después del juicio y de la caída de la Gran Babilonia, que es el sistema religioso tradicional idólatra que ha corrompido a toda la humanidad. Y en el versículo 24, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En esa ciudad, dice, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, es exactamente después de un juicio a los enemigos de la iglesia, a los que persiguieron y torturaron a los santos de la iglesia y que lo siguen haciendo aún. Todos los enemigos del pueblo de Dios serán juzgados y serán condenados en el juicio y en la caída de Babilonia. Y es en ese momento cuando el Señor Jesucristo envía sus juicios sobre esta ciudad y esta ciudad es completamente destruida, es en este momento cuando se dan las bodas del Cordero. Y esto es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque esta gran ramera es prácticamente alguien que finge ser la esposa del Cordero, pero que no lo es. Esta gran ramera es una religión falsa que ha adulterado la palabra de Dios, que ha comercializado con la fe, que se ha prostituido, que ha hecho tropezar a reyes y a gente importante de la tierra y que es en este momento que es descubierta y que es castigada. Si queremos saber un poquito más de esta ciudad, repito que la estamos estudiando solamente para mirar el
tiempo, el momento en que se celebran las bodas del Cordero. Si queremos saber un poquito más, solamente retrocedemos en el capítulo 18, el versículo 10. Apocalipsis 18, 10. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino el juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. ¿Qué vende esta ciudad? Dice el versículo 17. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Trafica con todas estas cosas y trafica también con almas de hombres. Dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y de todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Vamos al versículo 16, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Si usted se fija muy bien en los colores de las vestiduras de esta ciudad llamada la Gran Ramera, si usted se fija bien, se va a dar cuenta que ella también está vestida de lino fino, que los colores son púrpura y escarlata y que está adornada con oro y piedras preciosas. Esos colores púrpura, escarlata, el oro y el lino fino representan la religión tradicional, representan la religión falsa, representan el sistema religioso tradicional que ha comercializado con la fe, que ha hecho tropezar, repito, y solamente cuando ellos sean castigados. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, justamente cuando esta ciudad es destruida, justamente cuando esta ciudad es castigada, es que comienzan las alabanzas en el cielo y es que se proclaman las bodas del Cordero. Vamos nuevamente al capítulo 19 y leemos del versículo 3 en adelante. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿dónde es? Es en el cielo. ¿Cuándo es? Exactamente cuando sea juzgada aquí en la tierra. La iglesia está en el cielo y se está gozando y está alabando y adorando a Dios, porque Dios está haciendo justicia sobre los enemigos de la iglesia verdadera, de la verdadera novia del Cordero. Y ese juicio cae primeramente sobre aquella que es la gran ramera, es decir, a aquella que se hace pasar por la esposa del Cordero, pero que no lo es. Esa será juzgada y será castigada, e inmediatamente de ese castigo es que se dan las bodas del Cordero allá en el cielo. Bueno, continuemos entonces con otro asunto. Vamos a mirar la esposa del Cordero.
El versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Lo primero que dicen de la esposa del Cordero es que ella se ha preparado, es que ella se ha preparado. Y aquí viene la analogía acerca de una novia que está anhelante del día de su boda y que trata de ponerse hermosa, trata de ponerse bonita, trata de cuidarse porque quiere estar excelente para ese día. Y dice, su esposa se ha preparado, su esposa se ha preparado. Y dentro de esa preparación dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino, que está aquí en el versículo 8, siempre ha sido en la escritura la tela sacerdotal. Es la tela que simboliza la santidad. Junto con el color blanco son símbolos de santidad, de justicia y de pureza. Santidad, justicia y pureza. Este lino limpio, blanco, resplandeciente, dice que se le ha concedido, que se le ha concedido, es decir, que se le ha concedido como un privilegio a esta novia, a la esposa del Cordero, que es la iglesia, se le ha concedido el poder vestirse de este lino fino. Y también nos dicen, por un lado, que se le ha concedido y por otro lado nos dicen que ese lino fino son las acciones justas de los santos. Así que tenemos que la vestidura de lino fino de la novia, de la esposa del Cordero, tiene dos implicaciones. Aquí está implicado los dos conceptos. El primer concepto que está implicado es que este vestido blanco y resplandeciente de lino fino tiene que ver con la justicia imputada del Señor Jesucristo. Se le ha concedido, es decir, como una concesión. Una concesión es cuando se hace un favor, cuando se hace un regalo. Concedido significa algo que ha sido regalado, algo que no ha sido obtenido por precio, sino como una concesión. Ahora, esa justicia o ese vestido de lino como algo concedido de parte de Dios para la esposa, se refiere, como ya lo dijimos, a la justicia de Cristo que ha sido imputada gratuitamente en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se da el proceso de sustitución. El Señor Jesucristo toma nuestro lugar en la cruz, asume y carga con nuestros pecados. El que no conoció pecado por causa de nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hay una transferencia de la justicia de Cristo a nuestras vidas solamente por el hecho de creer. Esa es una justicia imputada. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, cuando yo me arrepiento de mis pecados y vengo a los pies de Cristo solamente por fe, sin yo haber hecho lo correcto, cargada de pecados, vengo ante Él en humillación, me entrego a Cristo inmediatamente por esa fe, por la fe de venir a Él, por esa fe de creer en Él, por esa fe me es imputada la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Pero eso no se queda así de simple, es decir, que simplemente por eso ya tengo una vestidura y ya está listo. No, ahí no termina la cosa, porque dentro de ese proceso de justificación hay implicado también un proceso de santificación. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la carta a los Efesios, vamos un momentico a la carta a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 10 de la carta a los Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que Dios no solamente nos concede una perfección judicial impuesta
como una vestidura, como una concesión, que es la justicia perfecta de Cristo, nos las coloca, sino que también junto con esa justicia, junto con esa perfección, Él también nos entrega unas obras en las cuales podemos andar. Dice que Él ha preparado, no solamente prepara nuestra salvación, sino que también prepara las obras que nosotros vamos a ejecutar para que sea manifiesta nuestra salvación, para que sea confirmada nuestra salvación. Así que no es solamente la justicia imputada de Cristo, y por eso dice, se le ha concedido una concesión, se le ha concedido que se vista de lino fino. Dice, pero también dice que ese lino fino son las obras justas de los santos, las obras justas de los santos. Así que esa esposa del Cordero no solamente ha sido justificada por la fe, sino que también por la fe ha recibido una vida nueva, ha recibido una conducta nueva, ha recibido un propósito nuevo, ha recibido dones, ha recibido oportunidades, ha recibido talentos para poder servir al Señor, para poder hacer el bien en esta tierra. Tenemos la oportunidad de hacer el bien, porque Dios nos las provee a cada rato. Y esa oportunidad que Dios provee para hacer el bien está compuesta de una capacidad, de una capacitación por parte del Espíritu Santo para que también podamos hacer el bien, para que también podamos hacer lo correcto. Vamos a Apocalipsis, y este es un tema de la vestidura de la novia. Es bien interesante porque en el libro de Apocalipsis nosotros conocemos que hay siete cartas que el Señor Jesucristo escribe a las siete iglesias, y en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, la última carta que Jesús escribe es la carta a la iglesia de la Odisea, que coincidencialmente es una iglesia muy parecida a la iglesia en la que nosotros vivimos, o sea, nosotros, la iglesia occidental, la iglesia de las comodidades, la iglesia de las libertades, la que puede predicar pero no predica porque es negligente, la que puede adorar pero no adora porque anda siempre ocupada. Esta iglesia, la iglesia occidental, la iglesia que lo tiene todo, se parece a esta iglesia de la Odisea y tiene un problema, y es que carece de estas vestiduras, carece de estas vestiduras. Por eso es importante que entendamos que la justicia imputada del Señor Jesucristo incluye unas buenas obras, incluye una buena conducta. Lo que nosotros recibimos por fe no solamente es perdón de pecados, sino una capacitación para vivir en integridad, en justicia y en verdad. Y esas son nuestras vestiduras. Pero ¿qué sucede si nosotros empezamos a creer que tenemos esa justicia imputada de Cristo y empezamos a creer que somos salvos, simplemente salvos porque estudiamos la doctrina calvinista, porque predicamos la doctrina calvinista, pero nuestra vida no tiene estas obras, es decir, no tiene este sello, no tiene esta garantía de fábrica que nuestra conducta se manifiesta y que se muestra que somos de verdad de Cristo? Dice también el apóstol Pablo en su carta a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Los que son suyos tienen un sello, se han apartado de la iniquidad. Entonces encontramos que en Apocalipsis capítulo 3, específicamente en el versículo 14, hay una carta a una iglesia que no está lista para las bodas. Hay una carta para una iglesia que no tiene vestido de novia. Vamos a leer lo que le dice Jesús a esta iglesia. Versículo 14, Apocalipsis 3, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren este contraste, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dejamos solamente hasta ahí porque estamos hablando solamente del vestido de la novia. Aquí hay una iglesia que no tiene vestido de novia, aquí hay una iglesia que no tiene obras justas. Aquí hay una iglesia cómoda, una iglesia llena de arrogancia, llena de altivez, llena de pereza, llena de comodidad, que no está lista, no está lista. Miren la diferencia que hay entre el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, que dice que su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Qué diferencia con esta iglesia de la Odisea, que se siente bien, que se siente próspera, que se siente bendecida, que se siente en victoria, que se siente poderosa, pero que delante de Dios es pobre, miserable, ciega y que está desnuda? Bueno, también tenemos, por otro lado, el apóstol Pablo cuando hablaba de su justicia, cuando hablaba de sus obras, ¿cierto? El apóstol Pablo es el principal exponente de la salvación por gracia a través de la fe. Sin embargo, él habla de sus obras en Primera de Corintios 15, mire lo que dice del 8 al 10. Primera de Corintios 15, leemos del versículo 8 al 10. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, ¿sí ve? Su gracia, dice, soy lo que soy por gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si somos salvos por gracia, también somos transformados por gracia. Y si somos transformados por gracia, nosotros también somos revestidos de esa justicia por gracia y nuestra conducta también es alineada a los parámetros de Dios precisamente por esa gracia. El apóstol Pablo sabe que es salvo por gracia, sabe que no es digno de la salvación, sabe que la recibe por gracia, sabe que la recibe por misericordia, pero él también dice que esa gracia lo ha hecho trabajar. Y aunque él es mucho más insignificante e indigno que los apóstoles, porque él hace una comparación entre aquellos grandes apóstoles que estuvieron con Jesús, que comieron con Jesús, que lucharon con Jesús, que sufrieron toda esa persecución por causa de Jesús. Y él dice, yo era un perseguidor de la iglesia, o sea, yo soy menos que todos los apóstoles, pero como tanto la salvación como las obras que confirman la salvación son por gracia y no por mérito humano, él reconoce que la gracia de Dios no ha sido vana para con su vida, sino que la gracia de Dios lo ha llevado a vivir una vida de servicio, a vivir una vida de entrega y una vida donde ha hecho mayores cosas que las que hicieron los otros apóstoles. Y dice, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Así que si nosotros estamos bajo la gracia, no solamente hemos sido justificados por esa gracia, sino que también estamos siendo transformados por esa gracia. Y cada día tenemos que ser mejores y cada día tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Su esposa se ha preparado, su esposa está vestida con la justicia de Jesús y con las obras de justicia
que el mismo Jesús la capacita para hacer. Ahora miremos un poquito acerca del novio, tal cual como lo dice el nombre, dice las bodas del Cordero, dice las bodas del Cordero. ¿Quién es el novio? Hay muchos nombres para Jesús, hay muchos nombres para Jesús. Si nos dedicamos a estudiar los nombres de Jesús, que es el novio, vamos a encontrar miles de nombres: el lucero resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, el pan de vida, la resurrección y la vida, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Hay un sinnúmero de nombres de Jesús, pero cuando se habla de las bodas, cuando se habla de las bodas, la palabra de Dios utiliza el nombre de Jesús, el Cordero. El Cordero es uno de los nombres de Jesús, específicamente el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo ve llegar, le dice a todos sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que de toda la naturaleza, de toda la inmensidad de los atributos y de las glorias del Señor Jesucristo, Él como el novio, Él como novio de la iglesia es el Cordero. ¿Por qué es el Cordero? Porque se sacrificó por la iglesia. Se sacrificó por la iglesia. Es precisamente la gloria de su sacrificio, la gloria de su crucifixión, la gloria de su entrega, de morir por esa iglesia, la que lo hace grandioso, la que lo hace el novio amado, ¿cierto? El novio amado. Él es el novio. Cuando nosotros vemos un matrimonio, una de las cosas que más nos intrigan es que si se aman, si se están casando por amor o si se están casando por compromiso o si se están casando por interés o si se están casando por conveniencia o si se están casando por una imposición o si se están casando por equivocación. Y siempre que uno ve una boda, quisiera como ver amor, quisiera como ver a un hombre y una mujer que se aman, que se miran, que están enamorados y que por eso han decidido pasar el resto de su vida juntos. Esa es una hermosa historia de amor, ver un amor así, pero no siempre son así las bodas. Pero en esta boda lo que resalta del novio, o sea, del cordero, es el amor del cordero por su novia. Un amor sacrificial, un amor que ilustra con claridad lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios 5 cuando dice: maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Es decir, maridos, sean representantes de Cristo. Esposos, que la vida matrimonial de ustedes sea un cuadro de la vida del Señor Jesucristo. Y encontramos a un Jesús, a un cordero que se entrega, un cordero que enmudece, un cordero que no se defiende, un cordero que entrega toda su vida. ¿Para qué? Para santificar a su esposa. Por el sacrificio del cordero es que es quitado el pecado de la novia. La pureza y la santidad de la novia fue una obra del cordero. El cordero se entregó para que ella fuera limpia. El cordero cargó su iniquidad para que ella fuese justa. Esa es la característica de esta boda. Un novio que lo ha entregado absolutamente todo por su novia. Un novio que dejó su gloria, que dejó su trono, que dejó todo para ir a rescatar a una novia sucia, a una novia caída, a una novia esclava, a una novia espantosa. El libro de Oseas nos relata otra parábola del amor de Dios por su pueblo. Cuando Oseas ve a su esposa prostituida, y que llega a lo más bajo de su degradación, porque la esposa de Oseas le fue infiel hasta el punto de que los hijos que tenía realmente Oseas no sabía si eran hijos de él o no, y Oseas decide dejarla, pero luego Oseas va por ella y la encuentra en un mercado de esclavos, porque ha sido prostituida, ha sido degradada,
ha llegado al colmo de la perdición y Oseas se compadece de ella y entra al mercado de esclavos y allá la compra para restaurarla. Esa es una imagen de la novia del Cordero, de donde Cristo nos saca, de donde Cristo nos alcanza. No somos una novia pura, somos una novia que estaba sucia, que estaba contaminada, que estaba esclavizada al pecado, que hacía lo malo, que estaba vendida al pecado y a la maldad. Y Cristo se entrega para limpiarnos, para purificarnos. Así como Dios habla en el profeta Isaías que dice, ven y pongámonos a cuenta, si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los puedo hacer como blanca lana. Ahí está hablando el Padre de lo que el Hijo puede hacer por todo aquel que se acerca a Él. Entonces, el novio es el cordero que se sacrifica para limpiar a su novio. Ahora, hay algo que debemos entender acerca de este novio, que este novio, este Cordero de Dios, este Jesucristo, es el que puede producir la santidad de la novia. Y no solamente la produce por su obra, en el sentido de que la sangre de Jesús nos limpia de pecado, en el sentido de que el sacrificio de la cruz salda todas nuestras deudas y permite que el Padre derrame sobre nosotros su espíritu para capacitarnos a andar con justicia, sino que todo lo que hace Jesús por nosotros debe hacer que nos enamoremos de Jesús. La novia debe estar enamorada de Jesús. La novia debe estar enamorada de Jesús. Porque la fuerza, la motivación, lo que nos impulsa a buscar la santidad, tiene que ser la persona de Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esto es importante porque nos lleva a un punto. Recuerden que antes de las bodas del Cordero está la condenación y la destrucción de la gran ramera, es decir, de un sistema religioso que finge ser la esposa del Cordero, pero que no lo es. Y no lo es porque nunca ha conocido al Cordero y nunca lo ha amado. ¿Por qué la iglesia es verdadera? ¿Hay alguna diferencia esencial entre los miembros de la gran ramera y los miembros de la iglesia de Cristo? No la hay. Son los mismos. Aquellos son pecadores y estos también son pecadores. Pero ¿qué sucede? Que la gran ramera no ha conocido al verdadero novio, no ha conocido al verdadero Jesús, no ha entendido el amor de Dios. Y la iglesia verdadera ha conocido al verdadero Jesucristo. Y como lo ha conocido, todo el poder que tiene el Señor Jesucristo de atracción nos ha impulsado a volvernos a Él. El Señor Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Nosotros tenemos que mirar a Jesús, pero al Jesús de la Biblia, al Jesús verdadero. Y todo aquel que mira al verdadero Jesús, todo aquel que mira al verdadero Cristo, termina enamorándose de Él, porque nadie puede resistir a su amor, ni a su belleza, ni a su gloria, ni a su pureza, ni a su mansedumbre, ni a su humildad, ni a su sacrificio. Pero depende de que estemos mirando al verdadero novio. Hay una iglesia apóstata que no se viste de lino fino, que no está lista para las bodas del Cordero, porque no ha conocido al Cordero. Y como no ha conocido al Cordero, no está enamorada del Cordero, está enamorada del mundo, está enamorada de las cosas de esta tierra. Yo quiero que vengan conmigo a 2 Corintios para ilustrar mejor lo que quiero decir acerca de la verdadera novia y del verdadero novio. 2 Corintios
capítulo 11, vamos un momentico al versículo 2, segunda de Corintios 11, versículo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que en un momento dado permitieron que falsos maestros, que falsos ministros introdujeran falsas doctrinas a esa iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Y mira lo que el apóstol Pablo dice acerca de esto. Dice, segunda de Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, os celo con celo de Dios. Otra vez la parábola de el marido y la esposa. Y dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Un solo esposo que es Cristo. Y dice, los he despojado, se refiere a los corintios, la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo los desposé con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Dice, pero, ¿qué pasa? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia verdadera, la que es la esposa del Cordero, y la que se viste de lino fino, la que está en el cielo cuando la tierra está recibiendo los juicios de Dios, la que se está gozando y alegrando y dándole gloria a Dios cuando Dios está destruyendo el sistema religioso falso, que no es solamente la iglesia que estamos pensando, sino todos aquellos que adulteran la verdad. Porque si nosotros nos damos cuenta, cada día todas las religiones van a un sincretismo, a un ecumenismo, donde todos se entienden con todos, porque todos están buscando lo mismo, todos están buscando la prosperidad en esta tierra, todos están buscando el prestigio en esta tierra. Todos los ministros y todos los que dicen ser ministros de Cristo, los que dicen ser ministros de Cristo, están buscando poder. Y estamos viendo los bandos de la política llenos de pastores. Y nos parece que es muy chévere y no entendemos lo que está pasando, que la iglesia verdadera no se junta con el mundo, porque este mundo tiene que ser destruido, porque en este mundo no reina el Señor Jesucristo, sino la injusticia y la iniquidad. Entonces vemos que hay supuestas creyentes, supuestos ministros que no están buscando la gloria de Dios, sino que están buscando el poder aquí en esta tierra. Están buscando la influencia aquí en esta tierra. Están buscando dinero, están buscando una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque recibieron un evangelio adulterado y porque siguen a otro Jesús. Siguen a otro Jesús. Ellos no siguen al Jesús del apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo alguna vez hubiese deseado en todo el tiempo que estuvo en Roma frente al rey Agripa, frente a Festo, frente a Félix, frente a los gobernadores de Roma? ¿Creen que él pudo haber deseado tener alguna influencia política, tener un puesto político? ¿Ustedes creen que todos esos discípulos de Cristo estaban buscando poder, estaban buscando fama, estaban buscando gloria, cuando el Señor Jesucristo les dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos que yo vencí al mundo? Si el mundo los aborrece, sepan que el mundo me aborreció a mí primero, precisamente porque ustedes no son del mundo, el mundo los aborrece.
Pero ¿por qué ahora la iglesia desea el aplauso del mundo? ¿Por qué la iglesia desea el reconocimiento del mundo? ¿Por qué la iglesia desea los bancos que ocupan los ministros del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han conocido a otro Jesús y porque han degustado otro evangelio. Y cuando se conoce a otro Jesús y cuando se conoce a otro evangelio, dice, los sentidos se extravían de la verdadera fidelidad a Cristo y se convierte esa iglesia en una iglesia adúltera, en una iglesia ramera, en una iglesia prostituida. ¿Por qué? Porque se ha ido detrás de otro amante. Un Jesús que no existe, un Jesús falso, un Jesús que promete gloria y poder aquí en la tierra. Un Jesús al cual, repito, decretan y le ordenan. El Jesús de la Biblia no acepta que decretemos, no acepta que ordenemos. El Jesús de la Biblia no prometió satisfacer nuestras codicias, no prometió satisfacer nuestros caprichos. El Jesús de la Biblia nos advirtió acerca de los padecimientos de esta tierra, nos mostró cuál era el camino estrecho, nos dijo que por ese camino estrecho iban poquitos, no dijo que por ahí iba el pocotón de gente, no, pocos. Entonces, la clave está en que la novia que está preparada, la novia que está vestida de lino fino, la iglesia que se va a casar con el Cordero allá en el cielo, está enamorada del verdadero Jesús, del Jesús de la Biblia, del Jesús que predicó Pedro, del Jesús que predicó Pablo, del Jesús de los evangelios. Del Jesús que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el Jesús verdadero, el Cordero de Dios, el que nos dejó un camino, el que nos dejó un ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y la pregunta es, ¿quién es el novio? El novio es este Jesús. No es el Jesús popular de nuestros tiempos. No, ese es otro Jesús y es otro evangelio. Pero repito, la única novia que se santifica es la novia del verdadero Jesús, que es el verdadero Cordero. Tengamos en cuenta eso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es el Jesús que tú conoces? ¿Cuál es el modelo que tú sigues? Si el Jesús que tú conoces, tú le das órdenes, tú decretas, tú visualizas, tú le ordenas, ese no es Jesús. Ese Jesús no existe. No existe ese Jesús. El único Jesús que existe es aquel delante del cual yo tengo que venir y postrarme y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es el verdadero Jesús. Vamos a mirar entonces otro aspecto de las bodas del Cordero y un aspecto importante son los invitados a las bodas del Cordero. Los invitados a las bodas del Cordero. Bueno, en este asunto de las bodas del Cordero, de quién es el novio y quién es la novia, todo está súper claro. No hay ninguna controversia con respecto a quién es la novia, la iglesia del Señor Jesucristo, y quién es el novio, Jesucristo, el Cordero de Dios. No hay controversia con él. Pero cuando hablamos de los invitados a las bodas, resulta que sí hay dos posiciones. La primera posición dice que los invitados a las bodas del Cordero son los santos del Antiguo Testamento. Eso está basado en lo que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3, porque acabamos de leer en Apocalipsis que hay unas bodas y que hay unos invitados. Vamos primero a Apocalipsis 19 para ubicar los invitados. En el versículo 8, Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones
justas de los santos. Inmediatamente, el versículo 9, hay un ángel que habla. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es interesante este versículo 9, porque ya Juan había recibido de Dios la orden de escribir. Y todo el libro del Apocalipsis lo ha escrito Juan por orden de Dios. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender, y es que durante todo este momento, desde que comienza el capítulo 1 del Apocalipsis hasta este punto, Juan está escribiendo acerca de lo que él ve. Él, como toda la escritura es inspirada por Dios, está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está siendo guiado para escribir todo lo que él está viendo, todas las visiones, él está plasmando, ¿cierto? Todas las visiones, todo lo que él ve, todo lo que él oye, y hay una descripción de todo. Pero aquí hay un alto y el ángel le dice, esto es lo que vas a escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un dictado. En toda la Biblia no siempre hay dictados. ¿Qué es un dictado? Un dictado es cuando la persona te dice las palabras exactas que debes escribir. Una cosa es que te digan, escribe todo lo que ves y tú comienzas a escribirlo guiado por el Espíritu Santo. Sí, Juan está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero comienza a escribirlo con sus palabras, con su intelecto, con su léxico. Está siendo iluminado y esa iluminación del Espíritu Santo lo guía a plasmar las cosas correctamente, a describir las cosas lo mejor que puede con todo el léxico que él tiene. Pero en este momento hay un ángel que le dice, para un momentico y escribe lo siguiente, y este ángel le va a dictar, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, aquí hay una bienaventuranza para los que están siendo llamados a asistir a las bodas del Cordero. Entonces allí vamos a hablar ahora de los invitados a las bodas del Cordero. Siguiendo con la analogía, si nosotros seguimos fielmente la analogía, encontramos que en una boda está la novia, el novio y los invitados. Por ese motivo, o sea, por causa de seguir correctamente la analogía, algunos teólogos dicen que los invitados a las bodas no son los mismos que hacen parte de la iglesia o de la novia del Cordero. Vamos a mirar lo que sucede ahora a continuación. En el versículo 11, entonces vi el cielo abierto. En el versículo 11, ¿qué sucede? El cielo se abre. Toda la escena que hay en el capítulo 19, del 1 al 10, es en el cielo. Y ahora el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces aquí hay un cuadro de la aparición del Señor Jesucristo, cuando el cielo se abra y Jesucristo descienda del cielo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Nuevamente, el vestido de estos ejércitos celestiales, vestidos de lino blanco y limpio, el lino blanco y limpio nuevamente es el vestido de ¿quién? De la esposa del Cordero, de la iglesia. Estos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hay algo interesante aquí. Hay dos conceptos que tenemos que identificar. El primer concepto, ya lo hemos desarrollado, son las bodas del Cordero. El segundo concepto es la cena de las bodas del Cordero. Repito, un concepto, las bodas del Cordero, que se refiere al matrimonio como tal. Y el otro concepto es la cena de las bodas del Cordero, que se refiere a la celebración del hecho consumado de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero es la celebración. Entonces significa que hay unos invitados. Hay dos posiciones con respecto a los invitados, y la primera posición dice que los invitados a esas bodas del Cordero son los santos del Antiguo Testamento. Eso haciendo eco a unas palabras de Juan el Bautista. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, unas palabras de Juan el Bautista, donde él se identifica como el amigo del novio. Juan capítulo 3, versículo 26, dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Con base en eso, algunos teólogos dicen que los santos del Antiguo Testamento son invitados de las bodas del Cordero, mas no son la novia del Cordero. Pero hay otro concepto de otros teólogos que dicen que la iglesia, la misma iglesia, es novia y al mismo tiempo es invitada. Y por supuesto que tiene sentido, porque la novia siempre disfruta de la cena de la misma manera que los invitados. Entonces está diciendo que la novia, que es la esposa del Cordero, también va a celebrar, ¿qué cosa? Su boda. Y en esa celebración hay una cena y ella también es la invitada. Esta es la segunda posición teológica, y está el capítulo 19. Vamos a leer el versículo, en el capítulo 19 vamos a leer el versículo 10, dice, el versículo 9, perdón: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esa palabra llamados implica el llamamiento que hace Dios a sus escogidos, a su pueblo, a su iglesia. Así que ambas teorías tienen mucho sentido. Personalmente yo me inclino por la segunda. La misma esposa del Cordero, ella misma es invitada a la cena de las bodas del Cordero. Pero pasemos a la parte más interesante, que es el menú, es decir, en qué consiste la cena. ¿En qué consiste la cena? Y esto a mí me parece increíble. Vamos a el versículo número 17. Resulta que la cena sí es en la tierra. Acabamos de ver a la altura del versículo 11 que se abre el cielo y el Señor Jesucristo desciende con su iglesia, que está vestida de lino finísimo, blanco y limpio. Ahora vienen a la tierra. Dice que viene en una actitud de ¿qué? Viene en una actitud de juicio. Dice el versículo número 19, el versículo número 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea que viene en son de juicio, juicio. Así viene el Señor Jesucristo. Y se habla de la ira del Todopoderoso en el versículo 15.
Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ok, aquí viene el Señor Jesucristo a la tierra. Y es en la tierra cuando un ángel comienza a clamar y dice el versículo 17, lean conmigo, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su nombre. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, o sea, del cordero, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Miren lo que está diciendo aquí. Esta cena es algo simbólico. Y la cena se refiere a los cuerpos muertos de todos los enemigos de Dios y de todos los enemigos de la iglesia, que van a ser comidos por las aves de rapiña, por todas las aves de rapiña que hay en el cielo. Eso significa justicia. Eso significa que el Señor Dios Todopoderoso reina, que Él viene a establecer su reino de justicia. El Señor Jesucristo, cuando se sentó en el sermón del monte y comenzó las bienaventuranzas, una de ellas dijo el Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la cena de las bodas del Cordero no solo será saciado nuestro cuerpo, sino que será saciada nuestra alma. Una de las cosas que estamos viendo cada día más fuertes en la tierra es la impunidad. El malo hace lo malo y prácticamente es premiado. Y el bueno es perseguido, es humillado, es ridiculizado y es burlado. Hay impunidad. Y todos los enemigos de Cristo pareciera que triunfan, pero en ese momento habrá justicia. En ese momento habrá un espectáculo de justicia, porque todos los enemigos de Cristo, sus cuerpos quedarán sobre la tierra y las aves de rapiña vendrán a comérselo. Eso es justicia, y así quedará saciada el alma de la iglesia del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro estudio de las bodas del Cordero. Espero pues que les haya gustado y que nos sentemos a meditar si en verdad estamos preparados, si en verdad estamos preparados, si en verdad tenemos esa vestidura, si en verdad estamos enamorados del Señor y si en verdad estamos anhelando su retorno, que venga por nosotros. Y si de verdad anhelamos ese momento en el que estaremos con el Señor para siempre.